Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de algunos fármacos que son útiles para el tratamiento de reemplazo hormonal y también para la contracepción. Estamos hablando de estrógenos y también de progestágenos o progestinas. Entonces, vamos a ver a la medroxiprogesterona, al levonorgestrel y también a la combinación de levonorgestrel con etinilestradiol y también a los estrógenos conjugados. Entonces, bueno, los estrógenos y las progestinas, los progestágenos, como ustedes saben, son hormonas endógenas muy importantes porque sirven para que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios, tienen efectos del desarrollo, tienen un efecto importantísimo en el proceso de ovulación y por eso los ocupamos en la anticoncepción y en la terapia de fertilidad y en la terapia hormonal de menopausia. Eh, Hay una circunstancia de la preparación cíclica del tracto reproductivo para la fecundación y la implantación, y también son importantes en otros rubros que tienen que ver con el metabolismo de minerales, los carbohidratos, proteínas y los lípidos. Como vimos en la sesión anterior, donde había un proceso de autorregulación para las hormonas tiroideas, este mismo escenario lo podemos observar para los estrógenos y las progestinas. Existe un estímulo hipotalámico de hormona liberadora de gonadotropinas que estimulan a la hipófisis para que libere hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Y en el caso de la folículo estimulante, pues promuevan que desde los ovarios exista una liberación de estrógenos y progestinas. Y estas, a su vez, estas dos hormonas, pues van a promover en cuanto a la fluctuación de sus concentraciones, que se sigan estimulando estos mediadores para aumentarlos o disminuirlos. Si ustedes observan, existen fluctuaciones que van de la mano de algunos cambios fisiológicos y anatómicos en la fisiología de las mujeres. Si ustedes observan, cuando existe un aumento de estrógenos, sucede justamente previo a que exista un pico en la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y esto va a provocar que exista ovulación. Una vez que existen estos picos de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, sucede un aumento progresivo de las concentraciones de progesterona, y si estas no se mantienen elevadas, entonces cuando disminuyen, pues sucede que todos estos cambios endometriales que están hechos para que ahí llegue y se implante el óvulo fecundado, pues ya no sucedan y suceda la menstruación. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de que hubiera estas fluctuaciones en las concentraciones de estrógenos, de progestágenos, de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante? ¿Qué pasaría si mantuviéramos las mismas concentraciones durante todo el ciclo? Entonces, como ustedes pueden prever, si las concentraciones, si nosotros estamos de manera puntual, de manera continua, eh, dando desde el punto de vista farmacológico las mismas concentraciones de progestágenos y estrógenos, pues entonces no dan lugar a estos picos de hormona folículo estimulante ni luteinizante, y entonces pues no existe ovulación. Es ese principio el que sirve, el que sigue para la utilización de anticonceptivos hormonales. Bueno,
Entonces, los estrógenos, que ya vimos que juegan un papel importante al inicio del ciclo, tienen efectos positivos sobre la masa ósea, ¿no? Sirve para que aumenten la supervivencia de los osteocitos mediante la inhibición de la apoptosis, disminuyen el número y la actividad de los osteoclastos, y entonces nosotros podemos pensar que si existe un momento en la vida de las mujeres donde hay una disminución de estrógenos, es decir, en la menopausia, pues las mujeres están con mucho más riesgo de presentar fracturas, ¿no? Entonces, esa es la razón también por la que nosotros suplementamos, damos una terapia de reemplazo hormonal en las mujeres que ya no los están produciendo, ¿no? Y entonces corren un mayor riesgo de fracturas. Y no solamente eso, también hay un rol importante de los estrógenos sobre las lipoproteínas y los triglicéridos, eh, sobre el óxido nítrico, que ya vimos también que es un agente vasodilatador muy importante, y también juegan un papel en la coagulación. De forma mínima pueden aumentar los factores de coagulación 2, 7, 9, 10 y 12, y también disminuyen factores anticoagulantes como la proteína C, proteína S y antitombina 3. Entonces, en este sentido, nosotros podemos esperar que si administramos estrógenos durante algún tiempo, podemos elevar el riesgo de problemas cardiovasculares, hablando en función de problemas trombóticos en las mujeres que están bajo el tratamiento de estrógenos de forma prolongada. Hablando de las progestinas, dijimos que están vinculadas a estos pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas, y este es su principal mecanismo de acción anticonceptivo. Disminuye la proliferación endometrial, promueve que el moco que está en el cervix pues se haga más viscoso y escaso, ¿no? Lo cual promueve que los espermatozoides no se puedan mover, y entonces esta es otra de sus funciones como anticonceptivo. Suprime la menstruación y suprime la contractividad uterina, y entonces, bueno, eso es importante en el caso de que exista implantación, ¿no? Y entonces, de esa forma, pues, hace que el producto, pues, se desarrolle de forma adecuada. Tiene acciones depresivas y también hipnóticas en el sistema nervioso central, y entonces ustedes podrán asociar que durante el ciclo ovárico, en la fase de progestágenos, pues pueden notar que sus pacientes están un poco down, ¿no? Tienen esta percepción diferente, ¿no? Están como tristes y tienen esta sensación de sueño constante. Eh, También las progestinas pueden disminuir el efecto de la aldosterona en los túbulos renales, causar disminución de la absorción de sodio, y pueden aumentar la secreción de mineralocorticoides en la corteza suprarrenal. Entonces, como ven, no solamente estamos hablando de la modulación del ciclo ovárico, ya sea para la concepción o la contracepción, sino también algunos otros efectos que tienen en otros sistemas, y por eso, si los conocemos, pues podemos entender cuáles son sus reacciones adversas y su posible utilidad en la clínica. Entonces, hay anticonceptivos orales combinados que utilizamos para evitar la ovulación. Estas combinaciones entre estrógenos y progestágenos hacen que los picos de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante pues no sucedan, ¿no? Como dijimos al principio, y entonces se inhibe la ovulación. Eh, como reacciones adversas, de acuerdo a lo que les acabo de decir, pues nosotros podemos prever que existan alteraciones cardiovasculares, ¿no? Porque dijimos que afectan a estos mecanismos que
pueden contrarrestar la coagulación y aumentan otros, ¿no? Entonces puede haber hipertensión, puede haber infartos, puede haber trombosis venosa y entonces tenemos que estar atentos a esta posible contrariedad una vez que estamos administrando estos fármacos. También no tenemos que perder de vista que hay algunos tipos de cáncer, ya sea de mama, cérvico-uterinos o hepáticos, que son sensibles a hormonas, ¿no? Y entonces tenemos que explorar en nuestros pacientes si tienen antecedentes de algún tipo de neoplasia de este sentido y entonces evitar el riesgo al administrarlo o no. Otras reacciones adversas comunes que suceden con anticonceptivos orales pues son náuseas, edema, ya hablamos un poco de su influencia sobre el sodio, dolor de cabeza y también se pueden precipitar algunas cefaleas de tipo migraña. La combinación fija más común que existe para el tratamiento oral en la contracepción es de levonorgestrel con etinilestradiol. Y entonces ustedes pueden ubicar estas tabletas, estas microtabletas, que tienen concentraciones muy pequeñas de levonorgestrel y etinilestradiol y se las van tomando todos los días conforme va el ciclo. De esta forma, pues mantenemos concentraciones continuas de estas hormonas y evitamos los picos de LH y FSH, como ya dijimos, y entonces no hay ovulación. También inhibe la fertilización al alterar las condiciones cervicales, ¿no? Como ya vimos en el asunto de los progestágenos, y también inhibe la implantación al alterar el endometrio. Estas dosis fijas de levonorgestrel con etinilestradiol no solamente están disponibles en formas farmacéuticas orales, como las tabletas, sino también existen algunos parches transdérmicos que van liberando de igual forma microdosis de estrógenos y progestágenos. ¿Qué características farmacocinéticas tenemos que tener en cuenta? Pues son metabolizadas a través de citocromo P450, con todo lo que esto implica, ¿no? Ya dijimos que hay fármacos que son inductores de citocromo P450. Y si son inductores de citocromo P450, entonces quiere decir que la biotransformación de estos fármacos pues se va a acelerar y entonces va a haber menos concentraciones circulando y entonces si nosotros administramos un inductor de citocromos en presencia de anticonceptivos, pues evidentemente no van a servir. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de la prescripción y decirle a los pacientes que no se automediquen. Las vidas medias son suficientemente largas, ¿no? Para que se puedan administrar una vez al día. Como las vimos hace ratito, las reacciones adversas corresponden a los estrógenos y progestinas, ¿no? Entonces va a haber náuseas, va a haber hipertensión, va a haber aumento de riesgo de trombos, hipertrigliceridemia y también hiperlipidemia. Entonces, por estas cuestiones de riesgo cardiovascular, nosotros preferimos que la administración o la terapéutica sea en mujeres que tengan un índice de masa corporal menor a 30. ¿Por qué? Porque si tiene un índice de masa corporal mayor, pues el riesgo de hipertensión y de trombos pues es mucho más grande. El levonorgestrel es otra estrategia importante. Esta, si se fijan, no es una combinación de estrógenos y progestina, sino es nada más levonorgestrel. Ustedes pueden encontrar varias formas farmacéuticas para su administración, desde estos como sticks, ¿no? Que se ponen implantes subcutáneos y de forma periódica van liberando levonorgestrel y entonces se tiene contracepción en el largo plazo, igual dispositivos intrauterinos que van liberando levonorgestrel y entonces además de el método de barrera, pues también se libera fármaco, en este caso levonorgestrel, y también van a encontrar levonorgestrel administrado por vía oral
en la contracepción de emergencia, la píldora famosa del día siguiente, ¿no? Entonces, las características del levonorgestrel, pues inhibe la ovulación, inhibe la fertilización al alterar las condiciones cervicales, inhibe la implantación al alterar el endometrio, y algo bien importante es que esto no es efectivo si el proceso de implantación ya inició. Entonces, esa es la razón por la que la contracepción de emergencia tiene que tener estas características, ¿no? Son 1.5 miligramos as soon as possible, ¿no? Tan pronto como sea posible, en una ventana de 72 horas. Una vez que ha pasado esta ventana, pues bueno, hay riesgo de que el proceso de implantación ya haya iniciado y esto nos sirva. También tener en cuenta su biotransformación a través de citocromo P450 y reacciones adversas, pues ustedes imaginarán que se parecen, ¿no? Dolor abdominal, náusea, dolor de cabeza, alteración del estado de ánimo y fatiga. Recordar también que en el caso de la contracepción de emergencia, la píldora del día siguiente no es un método que se deba de utilizar de forma periódica, ¿no? Como su nombre lo dice, es únicamente en emergencias. Otra estrategia que también es única, no es combinada, se trata el acetato de medroxiprogesterona. Y el acetato de medroxiprogesterona se puede administrar por vía intramuscular, por vía subcutánea. También hay algunas formulaciones que se pueden administrar por vía oral. Su administración parenteral inhibe la producción de gonadotropina, lo que bloquea la maduración folicular y la ovulación. La misma consideración, su biotransformación es a través de citocromo. Noten que la vida media, en el caso del acetato de medroxiprogesterona, es de 50 días. En el caso de la forma farmacéutica intramuscular, y esta es la famosa inyección de cada 3 meses. Como el acetato de medroxiprogesterona se elimina de forma ínfima, casi de forma inexistente, a través de leche materna. Esta es la elección de algunos especialistas en ginecología y obstetricia para la contracepción después del embarazo, ¿no? Se administra en la semana 6 posparto y durante los primeros 5 días del periodo menstrual, y entonces se siguen ahí cada 3 meses. Eh, Reacciones adversas, aumento de peso, alteraciones de la menstruación, obviamente, ¿no? Fatiga, astenia y dolor abdominal. Pensando ahora ya no en la contracepción, sino en la terapia de reemplazo hormonal en mujeres que están en este periodo menopáusico, pues entonces utilizamos estrógenos para sustituir esta deficiencia. Ya dijimos que tiene efectos positivos sobre la masa ósea y entonces van a evitar que existan eh, tantas fracturas. Lo veremos a detalle cuando veamos osteoporosis. También tienen esta circunstancia de que pueden mejorar la producción de óxido nítrico y tener este efecto en la coagulación y entonces de alguna forma disminuir un poquito el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que también utilizamos estrógenos como el reemplazo hormonal. En este rubro de pacientes, pues lo que observamos es que en presencia de estrógenos disminuyen los síntomas vasomotores que se observan en la menopausia, ¿no? Los famosos bochornos. También mejora la atrofia vaginal y vulvar, es decir, existe una mejor producción de moco y entonces la vagina y sus células no se atrofian. Eh, Hay unas formas farmacéuticas que combinan sales de sodio
con estrógenos, si se puede administrar de esa vía, de forma oral o también vaginal. La misma consideración desde el punto de vista cinético. Hay biotransformación a través del CYP3A4, ¿no? Y tenemos que considerarlo. Y las reacciones adversas que podríamos observar: edema, cambio de peso del abdominal, tracciones menstruales, hipertensión y trombosis. Entonces, pues, espero que les haya ayudado. Si tienen alguna duda, escriban. Que estén muy bien.